En Irak, bajo el dominio absoluto de Saddam Hussein, el Estado se convirtió en un reflejo de su voluntad. Desde 1979, cuando asumió el poder, Saddam consolidó un régimen en el que la economía y las finanzas eran herramientas políticas. Los bancos, en particular, dejaron de ser instituciones dedicadas a la estabilidad financiera del país para transformarse en extensiones directas del poder del dictador. El modelo económico de Irak bajo Saddam estaba diseñado para mantener el control absoluto. Las principales fuentes de ingresos, especialmente el petróleo, eran manejadas exclusivamente por el Estado, y gran parte de estos ingresos se canalizaban directamente hacia cuentas controladas por el régimen o hacia proyectos que consolidaban el culto a la personalidad de Saddam. El petróleo representaba más del 90% de los ingresos del gobierno. A través de contratos opacos, enormes sumas desaparecían en cuentas privadas fuera del país. Las sanciones internacionales, impuestas tras la invasión de Kuwait en 1990, intensificaron este control. El régimen utilizó programas como el controvertido Petróleo por Alimentos para desviar fondos hacia cuentas secretas, mientras el pueblo sufría escasez. El Banco Central de Irak no operaba como una institución financiera independiente. Las reservas de divisas y metales preciosos eran administradas directamente por los Hussein. Las transacciones internacionales requerían la autorización del círculo cercano al dictador. Las bóvedas del Banco Central albergaban tanto las reservas del país como dinero que Saddam consideraba su fondo personal. Cada decisión económica estaba diseñada para garantizar que el poder permaneciera en manos del régimen. Cualquier movimiento bancario relevante requería la firma de Saddam o de sus hijos, Qusay y Uday, quienes manejaban las finanzas del régimen con una mezcla de paranoia y brutalidad. El dinero en Irak no solo financiaba la maquinaria militar y los proyectos estatales, también se utilizaba para comprar lealtades. Se distribuían grandes cantidades de efectivo entre funcionarios y aliados políticos dentro y fuera del país. Reprimir la disidencia. Fondos del Banco Central se usaban para financiar operaciones de inteligencia y actos de violencia contra opositores. Enriquecimiento personal. Saddam, sus hijos y su círculo cercano acumulaban fortunas personales que incluían propiedades, arte, autos de lujo y cuentas en bancos suizos. En marzo de 2003, con la inminente invasión de la coalición liderada por Estados Unidos, el régimen enfrentaba su mayor amenaza. Las reservas del Banco Central se convirtieron en un último recurso. El silencio de la madrugada en Bagdad era interrumpido únicamente por el murmullo del viento, que levantaba pequeñas nubes de polvo en las calles desiertas. La ciudad parecía sostener la respiración más, anticipando un cambio inminente. A lo lejos, luces intermitentes marcaban el camino de un convoy de vehículos oscuros que avanzaba lentamente, como si evitaran ser detectados. Las cámaras de seguridad del Banco Central de Irak, en el corazón de la ciudad, captaban movimientos inusuales. Una figura se acercó al imponente edificio acompañado de un pequeño grupo. La fachada, una estructura de cemento reforzado, era una fortaleza que había resguardado las riquezas del país durante décadas. Pero esa noche, algo estaba por suceder dentro de esas paredes que cambiaría para siempre la historia de un régimen. Adentro, los empleados que habían sido convocados en secreto no sabían qué esperar. No era raro recibir órdenes imprevistas del régimen, pero la sensación en el aire era distinta. Las órdenes eran claras: abran las bóvedas, recojan todo lo que haya y prepárense para algo grande. Afuera, el convoy se detuvo con precisión militar. Hombres armados descendieron rápidamente, tomando posiciones en las esquinas. El líder del grupo, un hombre de porte imponente y semblante decidido, portaba un sobre que sería la llave de acceso al mayor saqueo bancario registrado en la historia moderna. Dentro del sobre había una carta, firmada con un sello presidencial que nadie se atrevería a cuestionar. No se intercambiaron palabras innecesarias. Los movimientos eran rápidos, eficientes, casi automáticos. Pero, ¿qué estaban haciendo? ¿Por qué esa noche, en ese lugar y con tanto secreto? Lo que estaba ocurriendo no era una simple operación bancaria. Era el colofón de un régimen que se tambaleaba.
un intento desesperado por preservar no solo riquezas, sino también poder y control. Sin embargo, la magnitud de lo que estaba sucediendo no sería evidente hasta semanas después, cuando las primeras tropas extranjeras ingresaran a Bagdad y comenzaran a descubrir los secretos enterrados del régimen de Saddam Hussein. En ese momento, los empleados del banco, los conductores del convoy y los guardias desconocían que estaban siendo parte de una de las historias más intrigantes y enigmáticas de la caída de una dictadura. En marzo de 2003, Bagdad vivía sus días más sombríos. La amenaza de una invasión liderada por Estados Unidos y sus aliados se sentía en cada rincón de la ciudad. Los ecos de las advertencias internacionales, los sobrevuelos de aviones espías y los rumores de un colapso inminente habían sumido al país en un estado de tensión permanente. Sin embargo, dentro del círculo más íntimo de Saddam Hussein, el enfoque no estaba en salvar al país, sino en preservar lo que consideraban suyo: el poder, la riqueza y su legado. Con las tropas de la coalición acercándose rápidamente, Saddam Hussein y sus hijos sabían que su tiempo se estaba agotando. La decisión de saquear el Banco Central de Irak no fue una ocurrencia repentina, sino un acto cuidadosamente planeado, un último esfuerzo por asegurar fondos que pudieran garantizar la supervivencia del régimen en el exilio o financiar insurgencias futuras. El plan era simple en su ejecución, pero monumental en su impacto. Saddam confiaba en la obediencia absoluta de las instituciones estatales. Bastaría con una carta firmada de su puño y letra para abrir las puertas de la bóveda más segura del país y llevarse una suma astronómica. Qusay Hussein, el hijo menor de Saddam y considerado el más calculador de los dos, fue designado para liderar esta operación. Qusay era el encargado de supervisar los servicios de inteligencia y las fuerzas de seguridad del régimen, además de ser responsable del manejo de las finanzas estatales. Este poder absoluto lo convirtió en el candidato natural para llevar a cabo una tarea tan delicada. Desde días antes, Qusay había comenzado los preparativos. Se movilizó un pequeño convoy de vehículos blindados y un grupo de hombres de confianza fue seleccionado cuidadosamente para ejecutar el plan. Estos hombres no eran simples soldados, eran miembros leales del círculo interno, conscientes de la importancia de mantener el silencio absoluto. El Banco Central de Irak, ubicado en el corazón de Bagdad, era una fortaleza. Sus bóvedas albergaban no solo las reservas monetarias del país, sino también divisas extranjeras que el régimen había acumulado durante años de control centralizado y sanciones internacionales. Su ubicación estratégica y su estructura robusta lo convertían en un objetivo difícil de vulnerar, salvo para quienes tenían el poder absoluto en el país. En la madrugada del 18 de marzo de 2003, mientras los habitantes de Bagdad intentaban encontrar calma en una ciudad sumida en el caos, los empleados del banco recibieron órdenes inusuales. Algunos fueron llamados de urgencia, mientras que otros fueron simplemente despertados en sus casas y llevados al banco sin mayor explicación. A medida que llegaban, encontraban la escena lista: un convoy estacionado frente a la entrada principal y un grupo de hombres esperando instrucciones. Esa noche, Bagdad estaba envuelta en una penumbra inquietante. El cielo estaba nublado y la brisa cargada de polvo hacía que el aire se sintiera pesado. Las calles, generalmente bulliciosas incluso en las primeras horas de la madrugada, estaban vacías. Los rumores sobre la proximidad de la invasión habían llevado a muchos a buscar refugio, mientras que otros simplemente esperaban lo inevitable con resignación. Aunque la operación del banco se ejecutó con un silencio calculado, el clima general en la ciudad añadía una capa de tensión. No era solo otra noche bajo el régimen de Saddam Hussein, era la víspera de un cambio que sacudiría los cimientos de Irak y el Medio Oriente. Las luces dentro del edificio comenzaron a encenderse, mientras los empleados, bajo la mirada atenta de los hombres armados, se preparaban para abrir las bóvedas. Afuera, los vehículos del convoy permanecían en marcha, con motores rugiendo suavemente en el fondo. Los preparativos estaban completos.
La bóveda más segura de Irak estaba a punto de ser vaciada, y los hombres que estaban dentro del banco no sabían que estaban participando en un evento que sería recordado como uno de los mayores robos de la historia moderna. 3 de la mañana. El cielo de Bagdad estaba nublado, con un aire cargado de polvo y humedad. Un convoy de vehículos blindados se detuvo frente al Banco Central. Un grupo de hombres armados descendió rápidamente, liderados por Qusay Hussein. Qusay presentó una nota firmada por Saddam Hussein. La orden era clara: el dinero debe ser retirado inmediatamente y asegurado para la protección del Estado. El personal del banco, temiendo represalias, cumplió sin cuestionamientos. Las bóvedas que contenían las reservas en efectivo del país fueron abiertas bajo estricta supervisión. Durante las siguientes 5 horas, los hombres de Qusay trabajaron en completo silencio. 920 millones de dólares en efectivo fueron cargados en los camiones, 650 millones de dólares en billetes estadounidenses, el resto en euros, libras esterlinas y otras monedas. El convoy se dirigió a uno de los palacios presidenciales en el distrito de Al-Adamiyya, al norte de Bagdad. Allí, el dinero fue escondido en compartimentos secretos, paredes huecas construidas como búnkeres, túneles subterráneos utilizados como depósitos, cámaras fortificadas diseñadas para resistir ataques. En abril de 2003, tras la caída de Bagdad, tropas estadounidenses ocuparon el palacio donde se escondía parte del dinero. Gracias a un informante local, encontraron 650 millones de dólares en efectivo, cuidadosamente empaquetados con bandas originales del Banco Central. El hallazgo ocurrió en la tarde, bajo un sol abrasador. Las imágenes del dinero apilado dieron la vuelta al mundo, destacando la opulencia y corrupción del régimen. Sin embargo, 350 millones de dólares nunca fueron recuperados. El destino de los 350 millones de dólares sigue siendo un misterio. Las principales teorías incluyen: primero, fue trasladado fuera de Irak antes de la invasión. Segundo, utilizado para financiar la insurgencia armada que siguió a la caída del régimen. Tercero, robado por miembros del círculo cercano de Saddam o saqueadores durante el caos. Después de décadas de gobierno absoluto, el régimen de Saddam Hussein enfrentó un colapso inevitable. La invasión de Irak en 2003 no solo marcó el fin de su control sobre el país, sino también el desenlace trágico y turbulento de una familia que había dominado con mano de hierro. Los Hussein, símbolo del poder y el temor en Irak, se encontraron en una carrera desesperada por escapar de las fuerzas de la coalición, aferrándose a los restos de su fortuna y a una influencia que se desvanecía rápidamente. Mientras el mundo observaba la caída de uno de los dictadores más infames del siglo XX, se desvelaba también la historia de una familia fragmentada por la ambición, la traición y el peso de sus propios excesos. Saddam Hussein, capturado en diciembre de 2003, fue juzgado y ejecutado en 2006. Qusay Hussein murió en julio de 2003 junto a su hermano Uday durante un enfrentamiento con tropas estadounidenses en Mosul. La fortuna de los Hussein, gran parte de la cual se había acumulado mediante la explotación de recursos del Estado, se dispersó entre bancos extranjeros, insurgentes y saqueadores. El saqueo del Banco Central de Irak no solo fue un robo monumental, sino un testimonio de cómo un régimen corrupto puede devastar la riqueza de un país. En su desesperación por aferrarse al poder, la familia Hussein dejó un legado de caos financiero y político que aún repercute en Irak. La sombra del dinero perdido permanece como un recordatorio de los excesos de la dictadura y el costo de la guerra.